misericordia, por tu amor, que estamos puestos de pie, oh Dios. Es por tu gran amor, Señor, que nos sostenemos, que caminamos. Es por tu gran amor y misericordia que respiramos. Es por ti, oh Dios. Gracias, Dios, por permitirme venir a este lugar, Señor, y ser un canal de bendición junto con New Life. Gracias, Padre. Queremos que tú abras nuestro entendimiento, Padre. Padre, queremos que tú hables a nuestras vidas, Señor, y que cada palabra que salga de mi vida no sea una palabra ociosa, que no sea una palabra inventada, que sea una palabra que viene del cielo, que viene de la eternidad, del Dios vivo y del Dios todopoderoso. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor, taladre el corazón de los que estamos aquí, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea una palabra profética, una palabra que traiga un fundamento bíblico, una palabra que traiga un fundamento, Señor, y que bajo ese fundamento, Padre, podamos comenzar a construir, Señor, un edificio no hecho de manos, un edificio dentro de nuestros corazones, y que podamos caminar siendo la iglesia, oh, la iglesia triunfante. Oh, Señor, gracias. Me preparo en mi espíritu, Señor, para escuchar de ti ahora mismo. Aleluya. Muévete, Señor, de una manera poderosa sobre este lugar. Dice tu palabra que donde dos o tres están de acuerdo, tú estás en medio de ellos. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Diga amén. Diga, yo estoy de acuerdo con usted. Señor, estamos listos. Espíritu Santo, inspírame la palabra. Una palabra fresca venga a mi oído y yo pueda interpretar todo lo que en el cielo hay, todo lo que tú quieres hablar. Yo pueda interpretar lo que hay en la tierra, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Alguien diga aleluya. Aleluya. Alguien diga aleluya. Déjeme como tantito poquito de durazno, todavía más chico, por eso no fue esto. Aleluya. ¿Usted sabe qué tan rico es este jugo? ¿Usted sabe? A mí me gusta el durazno, me encanta. Usted no va a saber qué tan grande y bueno es Dios hasta que usted no lo pruebe. Yo no pude saber qué tan rico era este jugo hasta que lo probé. Yo no pude saber qué tan bueno y grande era Dios hasta que lo probé. Aleluya. Tome su lugar, por favor. Voy a tratar de moverme rápido. Abra su Biblia en Proverbios, por favor. Fluye conmigo. Ya se me trajo Rams, Joaquín Ramiro Guajardo Jr. Lo bueno es que somos primos. Es un chascarrillo que algunos saben por ahí, ¿verdad? ¿Quiénes tienen Facebook? Entre paréntesis, Señor. Todos tienen Facebook. Denle like a nuestra página, New Life. ¿Ok? Agréguenos. Mi nombre es Joaquín Guajardo González. Amén. Y él es Ramiro. La vez pasada estuve predicando y estuve poniendo de ejemplo a él, porque sé que Dios está haciendo grandes cosas con él también. Amén. Y ahora voy a hablar de Javier. No, no es cierto. Vamos a hablar pues Proverbios capítulo 18. Versículo 21. Discúlpeme si en medio tomo jugo, pero es que se me
me seca un poquito la garganta y con el durazno como que vuelve a la vida mi garganta. ¿Ya lo tiene? Proverbios, ¿qué le dije? 18, ¿qué? 21. ¿Ya lo tiene? ¿Alguien lo puede leer? Que tenga voz así fuerte, de trompeta. No tantos. Amén. Dice el nombre del Señor Jesús: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Wow. La muerte y la vida están ¿en dónde? ¿En el poder de qué? Entonces lo que hablas tiene un resultado. Muerte. ¿Ok? Ya terminé. Fíjese qué rápido. Así de simple. Lo que hablas tiene poder para muerte o para vida. Fíjese lo que dice otra versión. Lo escribí aquí en mi celular. No crean que voy a chatear ni nada de eso. Mire lo que dice. Es la versión Perechita. Es una Biblia americana. Tu forma de hablar te alimentará. Lo que digas te saciará. Lo que uno habla determina, fíjese muy bien, la vida y la muerte. Y luego dice que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Está fuerte esto, ¿no? Tu forma de hablar te alimentará. Entonces yo quiero enseñarle a usted, quiero tratar de compartirle algo que Dios me habló y que Dios ha estado tratando con mi vida. Y eso es el lenguaje de gloria. Diga, el lenguaje de gloria, el lenguaje eterno, para que yo pueda alcanzar el cumplimiento de lo que Dios habló a mi vida. Porque la palabra profética más segura, ¿sabe dónde está? Dentro de nosotros. Lo que Dios habla en nuestro espíritu a través de su palabra está dentro de ti. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que alguien venga y te dé una palabra a ti, ya Dios habló a tu espíritu. Y solamente una persona viene y confirma lo que ya Dios habló en tu espíritu. ¿Alguien me está entendiendo? Es decir, si Dios no me ha hablado algo a mí en mi espíritu, puede ser que la palabra que alguien me esté hablando no esté en el tiempo o en el momento o en la temporada de Dios. Por eso no todo lo que yo escucho lo hablo. ¿Alguien me está entendiendo? Si yo veo algo del hermano y no tengo la capacidad de explicarle, si Dios no me da claridad de lo que Dios me está hablando acerca de él, yo no puedo venir a decirle al hermano: hermano, el Señor me está haciendo al Señor decirme esto de ti. Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios que cuando habla tenemos la capacidad de entenderlo. Vuelvo a repetirlo. Dios no es un Dios de confusión. Dios nunca confunde a su iglesia. ¿Quién es el que confunde? Y vino a matar, vino a hurtar y vino a destruir. Y lo que el diablo destruye, escúcheme, es la palabra viva de Dios dentro de mi espíritu. La palabra de Dios sembrada en mí es lo que el diablo viene a buscar para tratar de matar esa semilla. Y escúcheme algo. Esto es algo bien importante que usted tiene que entender. Hay ocasiones
ocasiones en nuestra vida que hablamos palabras de muerte y no de vida. Acabamos de leer que el poder de la vida y de la muerte está en la boca, en la lengua. Y el que la ama comerá de ese fruto. Esto quiere decir que la palabra es como una semilla que yo siembro y que en determinado momento va a producir un fruto. Y de ese fruto, pastor, de ese fruto, amados hermanos, yo voy a comer. Y entonces cuando yo coma de ese fruto, algo va a resultar. No, se me está perdiendo feo. Alguien tiene que escucharme, alguien tiene que escucharme. Cada palabra que yo hablo es como una semilla que yo siembro, que produce un fruto. Y cada vez que produce ese fruto, yo me la tengo que comer porque yo la hablé, yo la sembré. Y entonces cuando yo como de ese fruto, hay un resultado en la eternidad que viene y se baja a la tierra. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido eso, pastor? Esto quiere decir que si yo le digo a mi hijo, ay, tú eres un tonto, es una semilla que yo estoy sembrando y que en determinado momento va a producir un fruto y que ese fruto lo estoy sembrando en él. ¿Quién se lo va a comer? Él, porque lo estoy sembrando en una tierra. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Sí me estoy explicando lo que trato de decirle? Si la palabra está clara y diciendo el poder de la vida y de la muerte está en lo que yo hablo, quiere decir que una palabra que yo suelte a la atmósfera tiene un resultado de vida o tiene un resultado de muerte. Que cuando yo digo que soy bendecido, o cuando yo te digo Dios te bendiga, no es simplemente decir Dios te bendiga porque somos religiosos o porque somos cristianos. Tiene un fundamento y un resultado que es poderoso. Que cuando yo te digo a ti Dios te bendiga, quiere decir que en el futuro yo espero verte bendecido. Pero ¿sabe una cosa? Somos tan religiosos que hablamos por hablar sin entender. Válgame el juego de palabras. Hablamos por hablar sin entender. Dios te bendiga es una palabra poderosa que produce un fruto. Y que ese fruto lo estoy sembrando en una tierra. Y esa tierra tiene que producir ese fruto. Y ese fruto esa persona se lo va a comer. Y tarde que temprano va a traer un resultado. Vamos más profundo. ¿Les parece? Prepare ahí Ezequiel, capítulo 37, me parece. Cuando Dios le habla a Ezequiel y le dice, Ezequiel, y miran esos huesos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Alguien le habla por teléfono, conteste. Vamos a escuchar qué le dice la hermana. Entonces lo que yo le voy a hablar en esta hora es cómo no abortar la palabra que Dios me habló. Porque a nosotros nos han hablado muchas palabras y nos han dicho que vamos a grabar un disco y nos han dicho que vamos a viajar por todas las naciones, y a veces pareciera que no va a suceder, pastor. A veces por causa de las circunstancias parece que no va a suceder, pero la palabra de Dios dice que la fe es la que certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto quiere decir, amados hermanos, que la fe es como el título de propiedad. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué es el título de propiedad?
Es el derecho que yo tengo, es la escritura que yo tengo para decir que este edificio es mío. Hoy estoy hablando de existencia pública. El título de propiedad es cuando yo vengo con Satanás y le digo: hey, mira, tengo el título de propiedad, me pertenece lo que Dios habló a través de mí, me pertenece lo que Dios habló en la eternidad, es mío. Entonces, ¿cómo no abortar eso? ¿Cómo le hacemos para no abortar? Hay una palabra muy poderosa que no quiero que vaya ahí en Mateo, capítulo 1, versículo 22. Dice: todo aconteció, fíjese muy bien, para que se cumpliera, o para que se cumpliese lo dicho por medio de los profetas. Aquí la palabra clave es la palabra cumplimiento. Cuando la palabra de Dios viene y me dice para que se cumpliera lo dicho por los profetas, esto quiere decir que algo ya se habló, algo tiene que pasar, esa semilla tiene que producir, ¿sí? Pero yo me encuentro con que los profetas, los patriarcas en la Biblia aprendieron, pastor, a hablar este lenguaje de gloria, a hablar este lenguaje santo. Los profetas y los patriarcas tuvieron que aprender a hablar existencia, las cosas que no eran como si fuesen. Los discípulos tuvieron que aprender a hablar lo que no se veía, contando con el título de propiedad para decir lo que Dios les había dicho y que eso aconteciera. Tuvieron que aprender a hablar un lenguaje de vida y no de muerte. Usted y yo nos encontramos en la Biblia con que esos hombres aprendieron a decirle al sol: detente. Era como una palabra que no podía tener cumplimiento en la lógica humana. Mas sin embargo, en la lógica de Dios, en la lógica del Eterno, esa palabra tenía un poder y una autoridad para que se cumpliese. Y cuando Josué dijo: sol, detente, eso tenía poder y tenía un efecto, tenía un cumplimiento. Cuando Elías habló fuego para que cayera al cielo, tenía un cumplimiento, era una semilla que tenía que producir. Es más, todavía me voy mucho más atrás. Y cuando en el principio había abismo, había oscuridad, ¿qué fue lo que Dios tuvo que hacer? Hablar existencia, la luz. Tinieblas en el hebreo quiere decir ignorancia. Tinieblas es la falta de propósito, pastor. La tierra y el cielo no sabían cuál era el propósito por lo cual habían sido creados. Pero por eso Dios, porque en los primeros pasajes no habla del sol, ni de la luna, ni de las estrellas. Habla luz. Que se haga la luz, es decir, que se abra la revelación, que se entienda para qué fueron creados la tierra y el cielo, que se entienda para qué fuiste creado. Y luego entonces, cuando la palabra de Dios dice que Dios sopló aliento de vida en el hombre, escúcheme, no fue que Dios hizo esto. No. Yo no veo a Dios soplando así. ¿Sabe qué pasó? Él habló vida al ser humano. Entonces, la manera que interpretaron la Biblia de hablar, de soplar, quiere decir que cuando usted habla, mire, ponga su mano en su boca así, póngala, y diga aleluya. Si siente el vientecito, no fue que Dios sopló. Esto está poderoso, pastor. Fue que Dios habló vida, y el viento de Dios comenzó a inyectarle al hombre, y entonces el hombre comenzó a producir el fruto
de la palabra que Dios habló. Esto a mí me bendice. Porque cada vez que tú soplas aliento de vida y no de muerte, algo pasa en las vidas de las personas. Ahorita mismo yo estoy soplando vida a tu espíritu. Le estoy inyectando vida, diciéndote que cada vez que tú hablas una palabra, algo tiene que ser producido en la eternidad, que viene a la tierra y trae un cumplimiento. Es decir, viene a la tierra y trae una cosecha. Estás perdiendo feo. Para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Entonces quedamos que los patriarcas, los profetas, los discípulos, nosotros tenemos que entender que debemos hablar el lenguaje de gloria, el lenguaje santo. Y no es que hables negatividad, no es que ya estás hablando muerte. No, es que esto nunca se va a cumplir. Entonces no lo esperes. No va a suceder. Entonces no va a suceder. No, es que yo nunca voy a tener. Entonces nunca vas a tener. Discúlpame, perdóname. Pero más sin embargo yo digo, es que lo tengo guardado en el banco del Rey de Reyes, en el banco del cielo. Ahí está todavía. Todavía no viene el cumplimiento de la tierra. ¿Por qué no vino a la iglesia? Es que no tengo. ¿Por qué no ofrenda? Porque no tengo. ¿Sabe que a veces le digo a la gente cuando no tienen para ofrendar? Yo le digo que saque el billete más grande. Pareciera que no hay nada. Mire, pastor, no hay nada, ¿verdad? En el ojo humano no hay nada, hermano. Pero voy a ofrendar, Señor, lo que tengo para ti, Isaac. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sembrando una semilla que no puedo ver con mis ojos, pero en mi espíritu, Señor, todo lo que tengo te lo doy. Pero no tienes nada. Sí, Señor, yo veo el billete más grande de mi cartera. Yo veo. Entonces vamos a Ezequiel. Y cuando está en medio de los huesos secos, amados hermanos, la Biblia de Reina Valera dice que Ezequiel estaba en medio de los huesos. Pero sabe una cosa, esto no puede ser posible, porque un sacerdote no puede estar en medio de la muerte. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces quiere decir que Ezequiel estaba en un lugar alto. Cuando Dios te dice levántate, ¿saben por qué lo dice? Porque Él va a comenzar a darte instrucciones a ti. Él va a comenzar a sembrar una palabra en ti. Dios no es como que tú le dices, Señor, es que no tengo, Señor, y luego que Dios es como que Dios se pone contigo. Ay, no tienes nada, hijo mío. Ya sé que no tienes nada. Pobre de mi hijo, mira, no tiene nada. ¿Usted cree que Dios se ponga así? Hijo mío, no tienes nada. Ya imagino a Dios así. Levántate, porque te voy a comenzar a hablar mi palabra y te voy a comenzar a recordar lo que yo sembré en la eternidad en tu espíritu. Voy a comenzar a hablar lo que yo sembré en la eternidad en tu espíritu. Levántate, voy a comenzar a hablarte y te voy a recordar que todo lo puedes en mi nombre, porque yo te doy la capacidad, yo te fortalezco, yo te doy los recursos, yo te doy todo lo que tú necesitas para que vayas y camines en el cumplimiento de lo que yo hablé
el resultado es que todavía no te sientas a hablar con el Rey. Cuando tú te sientas con el Señor, cuando tú empiezas a hablar con Él, toda la palabra que está en la eternidad viene a tu tierra. Y es como que Él comienza a sembrar en ti. Y entonces tú comienzas a producir fe. Ese fruto de la fe que te dice y te da la confianza y la seguridad de que algo tiene que pasar en tu espíritu, de que algo tiene que pasar en tu casa, de que algo tiene que pasar en el ministerio, de que algo tiene que pasar con el grupo. Él te da la seguridad mientras tú hablas con Él y lo escuchas. Me bendice esta palabra. Porque estamos acostumbrados a hablar lo que vemos en nuestra carne, pero no estamos acostumbrados a hablar lo que vemos en el espíritu. Yo no veo a un Joaquín derrotado, pastor, y lo digo no en presunción, lo digo con la autoridad que Dios me ha dado. Yo no veo a un hombre derrotado, yo no veo a un hombre sin dinero. Y no porque le esté predicando del evangelio de prosperidad, no. La prosperidad viene cuando un hombre y una mujer depositan toda su confianza en Dios y le dicen: Señor, yo creo en ti y yo creo que todas las cosas me ayudan para bien. Y cuando tú entiendes que todas las cosas te ayudan para bien, entonces estás predicando prosperidad, porque todas las cosas alrededor tuyas, todo lo que tú tocas, todo prospera. Ese es el verdadero mensaje de la prosperidad. Pero después predicamos de eso, ¿no? Lo que estoy tratando de decirte es que cada vez que yo me siento con el Padre a oírlo, la fe, el fruto de la fe que está dentro de mí comienza a producir algo. Y entonces es cuando yo comienzo a ver el diseño de Dios. Y entonces es cuando yo comienzo a ver la respuesta de Dios. Aunque mis ojos no lo puedan ver, dice el canto, lo puedo sentir. Yo sé que tú estás ahí. Yo sé que algo está sucediendo. Entonces le dice: Ezequiel, vivirán esos huesos. Era como que a Dios se le había olvidado si podían vivir o no. No era eso. No era como que Dios decía: Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Ezequiel estaba en medio, en un lugar, en una posición de autoridad, viendo. Y estaba ahí para ver los huesos que no tenían carne, no tenían oídos para oír, hermano. Ya estaban secos en gran manera. Ya no había corazón para escuchar, para latir, perdón. Ya no había oídos para escuchar. Era como que todo estaba terminado. Pero Ezequiel estaba en un lugar de autoridad y de posición, firme, escuchando la voz de Dios. La voz de Dios que decía: Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? No era que Dios le estaba haciendo una pregunta. En el hebreo Dios le estaba diciendo a Ezequiel: esos huesos vivirán. Cuando Dios te pregunta algo, ¿sabes qué es lo que está pasando? Dios ya lo vio hecho. Cuando Dios le está preguntando a Ezequiel: ¿vivirán esos huesos? ¿Sabe qué le contestó Ezequiel? Así como: no, tú sabes, Dios, tú sabes si vivirán o no. No le está diciendo eso. En el hebreo antiguo, pastor, lo que Ezequiel le dijo, ¿sabe qué le contestó? Le dijo: tú ya lo viste. Alguien tiene que escucharme, se lo está perdiendo feo, ¿eh? Cuando Dios le pregunta a Ezequiel, voy a decir otra vez: Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Ezequiel no
dudó, no dijo, pues yo no sé, Señor, tú solamente lo sabes. No, Ezequiel dijo, tú ya los viste, tú ya viste que tenían vida, tú ya viste que existían, tú ya lo viste hecho. Cuando Dios te pregunta, ¿tu familia será salva? Tú me vas a decir, pues yo no sé, Señor, porque hay una palabra, toda verdad es paralela, es decir, toda verdad se cumplió ahí, pero toda verdad es aplicable para mi vida. Y cuando Dios le habló a aquel hombre y le dijo, cuando ese hombre dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, es una verdad paralela que es aplicable a mi vida. Yo puedo decir que yo y mi casa serviremos a Jehová. Tu esposa volverá a caminar en mí. ¿Qué le vas a decir, hermano? Tú ya lo viste. Confía en ti, Señor. Algo va a suceder. Algo tiene que pasar. Volverás a tener sanidad. Señor, tú ya lo viste. Yo soy sano por tus llagas. Hay una palabra que fue sembrada en nosotros. Por tus llagas yo soy sano. Habla la palabra de vida. Tú ya lo viste. New Life caminará alrededor del mundo. Señor, tú ya lo viste. Yo solo espero el cumplimiento de lo que Dios habló. Vivirán esos huesos. Vivirán. Volverá a tener vida. Volverás a ser tocada por Dios. Señor, tú ya me viste bendecido. Tú ya me viste tocado. Había tanto tiempo que no había sentido tu presencia, pero tú ya me viste, Señor, bendecido. Hay una palabra en Hechos que dice, vosotros sois los hijos de los profetas. ¿Quiénes son los hijos de los profetas? Estaba hablando en aquel tiempo. Pero toda verdad es paralela. ¿Alguien está aquí? Toda verdad, la palabra de Dios es paralela. Es para aquel tiempo y es para mi vida. Bendice, por eso es una espada de dos filos. Penetró en aquel tiempo, penetró ahora. Ustedes son los hijos de los profetas. El apóstol Pedro está utilizando dos expresiones muy importantes para nosotros. Escuchen muy bien esto. En el hebreo lo que Pedro está diciendo, la primera cosa que Pedro está diciendo es: ustedes son el depósito divino para interpretar, o para hablar más bien, todo lo que en el cielo está. Todo lo que en el cielo se habla, ustedes son el depósito. Es decir, ustedes reciben para ese depósito y entonces ustedes lo hablan para traerlo al cumplimiento. Y si Dios dice que somos hijos de profeta, está hablando de Jesús mismo, el profeta, el gran apóstol, el gran maestro, el gran pastor. Usted es hijo de profeta. Es hijo de profeta. Yo soy hijo de profeta. Somos hijos de Él. Él nos adoptó y ahora somos ¿qué? Sus hijos. Éramos un pueblo que no tenía autoridad, no tenía nada que ver con Él. Mas sin embargo Él nos adoptó. Somos hijos de Él por adopción. Entonces cuando dice, ustedes son los hijos de profetas, Pedro está utilizando esta expresión y está diciendo, ustedes son el depósito divino para hablar todo lo que se habla en el cielo, traerlo a la tierra y que eso venga al cumplimiento.
decirlo, que produce un fruto. Ustedes son el depósito divino, está diciendo Pedro. Cuando dice ustedes son los hijos de los profetas, está diciendo ustedes son el depósito divino. Otra expresión que está utilizando cuando dice ustedes son los hijos de los profetas, está diciendo ustedes son la marca. Ustedes son el depósito, pero aparte de ser el depósito, ustedes son el ADN de Dios. La sangre del Cordero corre por nuestras venas. Esto quiere decir, amados hermanos, que si somos el depósito y somos también el ADN de Dios, esto quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de interpretar los códigos celestiales y traerlos a la tierra, hablarlos existencia y que algo suceda aquí en la tierra. Por favor, ¿sí me estoy explicando o no? El ADN de Dios corre por mis venas. Si soy el depósito y tengo una palabra que es segura, que seguro que va a suceder, y entonces tengo el ADN de Dios, yo tengo la capacidad de interpretar con Dios lo que va a suceder en la tierra. Aleluya. Cuando el diablo le diga a usted, no tienes, ese no es el lenguaje de gloria. ¿De qué me hablas, diablo? ¿De qué me hablas, Satanás? Estás enfermo. ¿Qué es eso? Yo tengo la capacidad de interpretar el lenguaje de gloria, pero el lenguaje de los caídos o el lenguaje de muerte, Dios no me dio esa capacidad de interpretar. Yo la copié de algo que sucedió en la tierra y del desorden que hubo acá. Pero Dios me dio la capacidad de interpretar los códigos y diseños del Rey de Reyes. Entonces cuando el diablo venga y te diga no puedes, tú sacas el código divino y le dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el diablo venga y te diga enfermedad, tú dices eso yo no lo entiendo, yo no entiendo de qué me estás hablando. Y entonces tú sacas el código divino y empiezas a decir yo soy sano por la sangre del Cordero que corre, por el ADN que corre por todo mi cuerpo. Entonces yo soy sano. Aleluya. Eso sí lo entiendo. Eres pobre. Eso yo no lo entiendo. Porque dijo que me iba a bendecir conforme a sus riquezas en gloria. ¡Aleluya! ¿Cuáles son las riquezas en gloria? No es dinero. No todo es dinero. Dios no siempre bendice con dinero. Pero Dios te da la fuerza para trabajar y obtener el dinero. O Dios toca a alguien para que te bendiga y puedas lograr alcanzar lo que tú necesitabas alcanzar. Las riquezas en gloria tienen que ver con la clase de vida que necesita el hombre que es el depósito de Dios. El hombre que tiene el ADN y los códigos divinos tiene que ver con lo que él hace o la manera que él vive. ¿Alguien me está entendiendo? Es decir, las riquezas en gloria tienen que ver con la manera que yo escucho a Dios. Porque si yo tengo la capacidad de interpretar los códigos divinos, si yo tengo la capacidad de interpretar lo que en el cielo se habla, entonces yo tengo una riqueza que es eterna en la tierra. ¡Aleluya! Le metimos otro gol al diablo. Yo tengo la capacidad de interpretar, pastor, todo lo que hay en la eternidad, en la tierra.
siento a hablar con el Padre, a medida que yo me siento a hablar con Dios, es la medida que yo tengo dentro de mi vida, es lo que Dios ha depositado dentro de mí, y es la semejanza que yo tengo a Él. Por eso dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él sopló vida, Él habló la palabra, y entonces hubo un cumplimiento. Todo lo que Dios habla tiene un momento de cumplimiento. Así es que yo tengo la capacidad de entender que si Dios me dijo que lo haría, Él lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Lo que has pedido, de rodillas, y has llorado, y pareciera que no lo ves, tiene cumplimiento. Hay un cumplimiento en la eternidad que viene a la tierra, y entonces sucede. Desde el primer momento que te vi, que era su nombre de Dios, pero puedo ver una gracia y un favor de Dios sobre tu vida, sobrenatural. Yo recuerdo lo que Dios me dijo de ti. Me dijo que tenías la capacidad de hacer eventos grandes acá en Juárez. Y muchas veces quizás te puedas preguntar cómo lo haré o quién me va a ayudar. Yo quiero decirte que Dios te va a dar todos los recursos que tú necesitas para hacer todo lo que tú veas en eternidad, y todo lo que Dios hable a tu oído, y toda la visión que tú puedas ver y todo el diseño que tú puedas ver, tráelo el cumplimiento a la tierra. Dios te dio el favor para hacer riquezas en la tierra. Dios te dio el favor para establecer su reino. Y la manera que tú vas a pastorear no es el pastor común de una iglesia con algunos miembros, con 50, con 100, 200, lo que Dios quiera dar. No es así. La manera de pastorear que Dios te dio es en diferentes lugares. Te veo aconsejando a gente, te veo enseñando a gente, pastoreándolos. Cuando Jesús le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas, no era que Pedro iba a estar en un lugar como este pastoreando. Pedro pastoreó y enseñó, lo hizo de una manera totalmente distinta a lo que estamos impuestos a ver. Lo que quiero decirte es que la manera de pastorear que tú vas a hacer es que gente va a venir a ti, y sin tú saber o entender que eres un pastor, los vas a apacentar, les vas a enseñar, los vas a alimentar. Esa gente va a cambiar su mentalidad, y donde quiera que tú vayas, Dios te dará esa capacidad. Y entonces tu hermano será el pastor de la iglesia. Diferente manera de pastorear. Porque tú, mientras estás alimentando a las ovejas en la iglesia, tu hermano está pastoreando en otros lugares. Y tú apacientas en un lugar como este, en la herencia de su Padre sobre ustedes. Pastor, ¿cantas? ¿Verdad? ¿Nunca te he escuchado cantar? Pero escucho un sonido diferente que Dios escucha en la eternidad. Cuando nosotros, Dios nos da la capacidad de cantar, no es que cantamos por cantar,
Si hay un poder, una autoridad que viene dentro de ti y que viene y toca el corazón del Padre. Todo lo que sucedió alrededor de ti, todo lo que pasó en el pasado, escúchame muy bien lo que te voy a decir. Todo lo que sucedió en el pasado te va a bendecir. Y quizás tú vas a preguntarme, ¿cómo me va a bendecir? Dios tiene preparado para ti una grandeza y una gloria que es a través de tu voz, de tu canto al Señor. Escúchame, cántale a solas al Padre y verás lo que va a suceder cuando la gente esté alrededor de ti. Adora, bendice su nombre y no te olvides de su fidelidad. Su fidelidad es para siempre. Él nunca te dejó, Él nunca te dejará. Él estará contigo, alrededor de ti, y te protege y te cuida de cualquier cosa. Él no se equivoca. Él es fiel a tu vida. Gloria a Dios. Aleluya. Si yo le preguntase qué ve, estoy seguro en mi corazón, dentro de mi espíritu, que ve un escenario repleto de bocinas, repleto de un sonido poderoso. Siento a Dios decir que su sueño se cumplirá, porque en la eternidad ese era el diseño de Dios, traer la música, la adoración para muchos, millones, miles de personas que serán bendecidos a través de ese sonido. Ese sueño nació en la eternidad y fue sembrado en su corazón para bendecir a mucha gente. Prepárese, porque Dios le dará toda la herramienta para que ese sueño se cumpla. Yo creo que viene del Padre sobre usted ahora. Y escucho a Dios como decirte que no tengas temor. No tengas temor. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Lo que pueda la gente hablar, lo que los demás puedan señalar, no tendrá ningún efecto, ningún poder, no tienen autoridad. Pero lo que yo hablé de ti, eso se va a cumplir, dice el Señor. Eres su pastora. Eres una mujer de Dios. Y que nadie robe, nadie quite la semilla que Dios puso dentro de ti.